Shalom a todos. Pag Sukkot Sameach. Una feliz fiesta de Sukkot. Moadim le Simcha. Hagim Uzmanim le Sazón. Fiestas y tiempos para alegría. Son el deseo de las felices fiestas. Nosotros aquí en Chile no estamos celebrando, o ya se celebró, bueno, algunos siguen celebrando, las fiestas patrias. Una fiesta, ¿cierto?, que recuerda también como el primer, ¿cierto?, digamos, uno de los actos importantes para la independencia, la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero bueno, en Israel esta época celebra de igual manera, celebra la libertad, la salvación, aunque no ocurrió específicamente en este día, sino que recordamos también todos los hechos anteriores que ocurrieron para que llegáramos a este momento donde nos pudiésemos regocijar, alegrar, o incluso para el pueblo de Israel significativamente cuando pudo llegar a la tierra prometida. La independencia, o mejor dicho, el establecimiento de Israel ya en la tierra que Hashem había jurado a sus padres. Ya podían ser un pueblo libre, pero llamarse como tal una nación, porque ya estaban en una tierra. Entonces, Sukkot conmemora, al igual un poco como lo que sucede acá, los acontecimientos que ocurrieron a lo largo, ¿cierto?, de todo del camino y el peregrinaje de Israel para llegar a este día, donde pueden celebrar, alegrarse, ¿cierto?, disfrutar de los frutos de la tierra. Ya la han trabajado, ya ha bendecido el Eterno en la tierra, ya ha prosperado, y aquí estamos, ¿cierto?, para alegrarnos, y es una temporada de alegría. Es el fruto, el término, ¿no?, de todo lo que sucedió anteriormente. Por eso es muy, muy bonita esta festividad, y tiene mucho significado. La fiesta de Sukkot, Zman Simchatenu. Así se dice, Zman Simchatenu. La época, la temporada de nuestra alegría. Sukkot es una de las Shalosh Regalim, una de las 3 fiestas de peregrinación donde se debe ascender, ¿cierto?, al templo. Las otras 2 son, que las leímos, ¿cierto? En este día se lee justamente Levítico 23 donde aparecen. Son Pesach y Shavuot. La fiesta de Pesach, donde realmente ahí se celebra, ¿no?, la liberación. Se celebra, ¿cierto?, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y Shavuot, que celebra en sí, ya digamos, interpretémoslo de esta manera también. Shavuot celebra ya todo el desligamiento de lo que fue el pueblo de Israel con Egipto. Porque todavía mientras el pueblo de Israel salió de Egipto, seguía de alguna u otra manera, a lo mejor ya con no con una carga física, pero con algunas cargas mentales, psicológicas, del corazón, del pensamiento, de cómo vivían en Egipto. Y el Eterno les entregó, ¿cierto?, una ley, una constitución nacional. Les entregó una Torá para que ellos ahora no viviesen conforme a lo que vivían en Egipto, sino que fuesen liberados más allá de lo físico también en lo espiritual. ¿Cómo? Aprendiendo, ¿cierto?, a practicar justicia, aprendiendo a ser una nación ordenada, que se respete, que se ame los unos a los otros y que sirvan, ¿cierto?, al Eterno. Entonces estas 2 Shalosh Regalim, ¿cierto?, nos recuerdan todo el proceso de liberación y de llegar hasta ahora a estar celebrando esta época, ¿cierto?, de nuestra alegría, Sukkot. También a Sukkot se le llama la fiesta de las naciones. La fiesta de las naciones. ¿Por qué? Porque como leímos, ¿cierto?, en el libro de Zacarías, todas las naciones se reunirán en un día, ¿cierto?, para adorar al Eterno en el Monte Santo, en Jerusalén. Ahí se congregarán todas las naciones, dice. Entonces, se entiende que esta profecía todavía no se ha cumplido, aunque hoy por hoy vemos, ¿cierto?, cómo se peregrina hacia Israel en esta fecha. No solamente peregrinan los judíos y todos, digamos, sus compañeros, sino que también el pueblo cristiano y muchas otras personas que tienen, ¿cierto?, un apego especial por el Dios de Israel. Porque ese es el Dios de Israel.
Como dice, que cuando el Mesías venga y establezca su reino, Él, ¿cierto? Va a hacer que todas las naciones guarden esta festividad de Sukkot. En ese mismo día, ¿cierto? Hashem mismo, o como lo interpreta el libro de Revelaciones, el Mesías, ¿cierto? La nueva Jerusalén será nuestro Sukkah, nuestro tabernáculo. Esa misma ciudad será toda la Sukkah del Eterno, ¿cierto? Donde estaremos y podemos subir a ella. Será el lugar de acogida para todas las naciones y por supuesto para Israel, que haya sido recogido de entre todas las naciones para adorar al gran rey. Y ya no habrá más opresión para su pueblo ni para nadie, ¿cierto? Mientras sepamos reconocer de quién vienen todas las cosas, de qué Sukkah, de qué casa, de qué lugar hemos venido, ¿cierto? De dónde somos. Otra de las cosas, ¿cierto? Que leímos en este texto son las otras festividades que ocurren. Las anteriores festividades, por ejemplo, de Yom Teruah, Yom Kippur, que son días más de expectativa, de juicio, de introspección, una época que un poco se contrapone, ¿cierto?, con esta época de alegría. O sea, por un lado la Torah dice, y afligiréis vuestras almas, y por otro lado dice, y estaréis ciertamente alegres. Es decir, se alegrarán en la fiesta y de verdad tienen que estar alegres. Sí o sí, alegría. O sea, no podemos pasar toda una vida, ¿cierto?, en la introspección, en el crecimiento, en el intento de nosotros ser a lo mejor personas que viven bajo juicio, bajo pidiendo perdón. El Eterno nos dice que hay que dar vuelta a la página y ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el propósito de afligir el alma, de acercarnos al Eterno, es que terminemos como personas libres, alegres, ¿cierto?, delante de Él. El Eterno no quiere que nadie le sirva a Él con pena, con tristeza, sino que le sirvamos a Él con alegría. Tenemos que servir al Eterno con alegría, con regocijo de corazón. Por lo tanto, en el día oscuro, en el día terrible, en el día temible, en el día de juicio, en el día donde nos acercamos ante Él, solamente, ¿cierto?, será por un poco de tiempo. Pero la alegría durará todos estos días, ¿cierto? 7 días, incluso 8. Como dice la Torah, vivirás en Sukkot 7 días, para que tus generaciones futuras sepan que yo, ¿cierto?, hice morar a los hijos de Israel en Sukkot cuando los saqué de Egipto, ¿cierto? Lo hice sin morar en tiendas, en la Sukkot. Entonces en Sukkot recordamos la bondad, la misericordia del Eterno cuando Él guardó y guió al pueblo de Israel por todo el camino, ¿cierto?, del Midbar, del desierto. Los protegía de día y de noche. Les proporcionaba el pan, los sustentaba, les daba todo lo que necesitaban. El pan del Padre, ¿cierto? El maná. Les dio la protección del Padre, las nubes de gloria, la columna de fuego. Y así también el pueblo de Israel, mientras parecía que su mundo, que su planeta, o digamos su mundo, era un mundo frágil, habitado solamente por tiendas que tenían que moverse de un lugar para otro como un grupo peregrinando, ¿cierto?, de aquí para allá, donde quizás podía venir algo fuerte y derribar esas moradas que no eran tan firmes como las nuestras. ¿Qué es lo que quedaba para el pueblo? A lo mejor pensar que eran débiles, frágiles. Y así somos todos, débiles y frágiles. Imagínense ustedes cuando nacemos. Apenas, ¿cierto?, somos unas cositas así de pequeñitas, tomadas, ¿cierto?, en los brazos de la madre, del padre. Cuando nacemos frágiles en el mundo, cualquier cosa en ese contexto, en ese escenario, podría hacernos morir, ¿no? De hecho, el mundo ha sufrido tanto, ¿cierto?, a lo largo de su historia por la mortalidad, ¿cierto?, en la natalidad. Mucha gente, muchos bebés mueren o morían en la antigüedad. Imagínense que en la época de la Biblia prácticamente la mitad de los bebés nacidos morían. O sea, muchísima gente moría en alguna época. Somos seres tan frágiles, ¿cierto? Necesitamos protección. Si nadie nos protege cuando venimos a este mundo,
pues simplemente podríamos dar, ¿cierto?, a esa persona por muerta. Si la vida no es protegida, se puede dar por muerta, sencillamente. Porque la vida, ¿cierto? Uno puede tener la doble ilusión o la doble visión en este mundo. Uno puede ver, hoy la vida surge por todos lados en este mundo. Pero si la vida, podríamos decir, esa es la vida silvestre. La vida que el Eterno permitió que se mantenga y se sostenga. Pero la vida, como nuestra vida, si no se le protege, si no se le ampara, no sigue adelante, ¿cierto? En su curso, se le detiene en ese momento. Entonces la vida hay que protegerla, si no, no continúa. Si la vida, ¿cierto?, no se protege, si al niño no se le cuida, no se le guarda, no se le coloca también las diferentes, por ejemplo, vacunas incluso que hoy día existen para que no se contagie de cosas que pueden ser mortales en las épocas anteriores. O incluso no se les cuida en un lugar cerrado, ¿cierto? Donde con mucho cuidado, ¿cierto?, se le evite que se le pueda contagiar algún virus, etcétera. Y todo el cuidado del desangrado también que sufre, del alimento. Si al niño no se le protege, el niño muere. Por lo tanto, la vida, ¿cierto? Nuestra vida, la vida humana, no es una vida silvestre que pueda darse, podamos criarnos a lo mejor en la selva, ¿no? Y sin nada más. Tiene que ser protegida, si no, no se sostiene, no se mantiene. Por lo tanto, para nosotros la vida es algo sagrado, muy importante, y debe ser protegida. La vida, ¿cierto?, para el Eterno es algo importante, y cuán frágiles somos realmente. Que a lo mejor uno dice, bueno, pero cuando niño era necesario. Pero tenemos que reconocer que aunque pasen los años y la existencia avance, nuestras vidas deben ser y seguir y continuando siendo protegidas por el Eterno. No podemos vivir en un momento donde digamos, no te necesitamos, Señor, porque siempre lo necesitamos. Nuestra primera necesidad, ¿cierto?, es la protección. ¿De qué se encargan, por ejemplo, los estados? Primeramente de otorgar seguridad y protección, ¿cierto? De las fronteras, pero también para la gente, para que pueda vivir y subsistir. Es el primer deber de un estado. Y también es el deber que no tenemos que olvidar. Incluso es lo que primero perseguimos todos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué techo? Protección. Nuestra primera necesidad es la necesidad que recordamos en Sukkot. El Eterno protege la vida. El Eterno nos cuida. El Eterno, ¿cierto?, nos mantiene, nos sostiene. Y somos todos como árboles, ¿cierto?, que nacen, que crecen. El Eterno dice, celebrarán, ¿cierto?, esta festividad con árboles hermosos, con frutos hermosos durante esta época. Árboles que crecen en arroyo, ¿cierto?, cercanos a arroyo, árboles frondosos, árboles bellos, ¿cierto?, realmente. Recordarán que la vida, ¿cierto?, y todo lo que florece viene del Eterno. Todo lo que florece, todo lo bueno, todo lo agradable viene de Él. ¿Qué mejor, cierto, que alegrarnos en el día de Sukkot, en el día que reconocemos su protección, con lo mejor que tenemos, con los mejores árboles, con los mejores frutos, con lo mejor que tenemos en nuestra vida, ¿cierto?, que podemos comer y disfrutar. El libro de Kohelet, de Eclesiastés, nos recuerda eso también. ¿Cuál es el fin finalmente del hombre? Sino comer, beber, alegrarse, disfrutar del fruto de su trabajo. Al final, ¿para qué nos esforzamos, vivimos, etcétera? Sino para disfrutar lo que logramos. El Eterno nos dice en este día, disfruten lo que han logrado. Pero no solo eso, disfruten lo que yo les he dado. Reconozcan también que las cosas vienen de mi mano. Los mejores árboles, los mejores frutos, lo mejor de lo mejor viene porque yo los he bendecido. Y de esta manera no nos olvidamos, teniendo y disfrutando con lo mejor, de que realmente el Eterno es el mejor con nosotros. Todas las otras cosas vienen, cierto, por añadidura, pero nos alegramos delante de Él con los mejores árboles, las mejores ramas, los mejores frutos, ante su presencia, con el llamado, cierto, Arbat Aminim, estas 4 especies que se toman, cierto, en este día, como la hoja de palmera, las ramas del mirto, la rama del sauce y el etrog, este fruto hermoso. Y lo mecemos, ¿cierto? Y lo mecemos, lo movemos, también recordando el movimiento de la vida. La vida es movimiento, ¿cierto? Primero nos movemos hacia el oriente, hacia
Israel hacia Jerusalén, recordando, ¿cierto? Para no andar desorientados. ¿Dónde está el oriente? ¿Dónde, dónde se posó la roca de nuestra salvación? ¿Dónde vendrá nuestra salvación? Desde Jerusalén, ¿cierto? Y su Torá desde allá. Nos movemos, ¿cierto? Nos mecemos, pero también en todas direcciones. Porque sabemos que Él nos tomará de todos lugares. Incluso arriba y abajo. Nos tomará, ¿cierto? Desde abajo. Incluso a los que duermen en el polvo. Y los levantará, ¿cierto? Hacia arriba. Todos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Incluso los que duermen en el polvo serán tomados. Y todos, ¿cierto? Ascenderemos de alguna u otra manera hacia Jerusalén en esa época. Seremos reunidos, ¿cierto? En la época de la venida de nuestro Mashiach. Te regocijarás delante del Señor tu Dios. Te alegrarás en tu fiesta, tú y tus hijos, tus siervos, tus siervas, los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas que están en tus ciudades. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en toda tu obra, en la obra de tus manos, en tu cosecha y en todo, para que tu gozo sea completo, dice el Eterno. Esta es la fiesta donde nuestro gozo debe ser completo. Tenemos que alegrarnos porque el Eterno es nuestra fortaleza. Pero no solo nos fortalece, nos mantiene, nos da un gozo completo. Nos da todo lo que necesitamos. No nos da solo un poco. El Eterno nos da migajas. Nos da algarrobas. El Eterno da algo completo. En este día recordamos nuestro gozo completo en Él. Que Él nos bendice. Nos ha dado todo lo que necesitamos durante este año. Volveremos, ¿cierto?, hacia Él en esta época. Hemos vuelto hacia Él, por lo tanto, después de Yom Teruah, el día de la trompeta, Yom Kippurim, el día de las expiaciones, nos alegramos con gozo completo delante de Él. Nos ha perdonado. No hay nada pendiente, solo queda regocijarse en su presencia. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Ushabtem mayim besazon mimainei hayeshua. También, cierto, en esta época se hacía una ceremonia de libación de agua, cierto, llamado Nisuch Amayim, que se realiza, cierto, en esta época. Durante los días del templo, cierto, había esta ceremonia especial que viene de la época prácticamente de los, un poco antes de los fariseos, del Prushim, de los pares, después de la vuelta del exilio. Se establece esta ceremonia para pedir también al Eterno que Él mande agua, ¿cierto? Que Él brinde las lluvias al pueblo. Y eso será, ¿cierto?, mediante por ahí la fecha de Hoshana Rabbah, hacia el final de la fiesta, ¿cierto? Sería esta ceremonia. Y bueno, es una ceremonia muy relevante donde la gente ahí también agitaba estos lulab cuando se transportaba el agua de la fuente de Siloé, ¿cierto?, hasta hacer allí en un altar en el templo especial para eso, donde se hacía esta libación de agua. Y la gente se alegraba, había una gran fiesta, y lo acompañaban con sus ramas, aclamando también y recitando salmos, tehilim, y alegrándose, habiendo fiestas, incluso malabares, como dice el Talmud. O sea, la gente era realidad como un festival, porque nos alegramos, ¿cierto? Nosotros no cuando clamamos por su bendición no lo hacemos tristemente. Cuando pedimos que Él nos bendiga no lo hacemos con amargura. Al contrario, lo hacemos con la certeza de que Él nos bendecirá. Que Él bendecirá el fruto de nuestras manos. Que Él nos dará las lluvias. Por eso nos alegramos ante Él, quizás por anticipado. Porque sabemos que Él lo hará. Y tenemos que hacerlo sin ninguna duda, con total confianza, de que Él bendecirá este año. Bendecirá el fruto de nuestras manos. Y todo, ¿cierto?, cuanto poseamos. Bien. Tenemos que tener esa certeza. Bueno, Sukkot, ¿cierto? Sukkot nos ayuda a entender realmente cómo nosotros hemos disfrutado, hemos venido a ser bendecidos durante este año. Lo hacemos al aire libre. De alguna manera, ¿cierto?, nosotros estuvimos encerrados en Yom Teruah, en Yom Kippur. Nos guardamos, nos reservamos, pero ahora hemos aprendido de que eso que hemos recibido hay que sacarlo hacia afuera. Hay que mostrarlo hacia el mundo. La luz que hemos recibido, ¿cierto?,
Como dice el salmo que leemos en Sukkot, Él es nuestra luz y la verdad, ¿cierto? Él es quien nos protege. Desde Yom Teruah veníamos diciendo eso. Adonai es mi luz y mi salvación. Pero esa luz y esa salvación no tan solo es para nosotros y para adentro, sino que también es hacia afuera. Por eso la Sukkah se coloca hacia afuera, ¿no? Para proclamar y dar testimonio de que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Vivimos, ¿cierto? Y salimos de nuestra morada para proclamar el nombre del Eterno, para demostrar que Él, ¿cierto? Es el que nos bendice. Él bendice esta casa. Alguien podría decir, oye, esta gente a lo mejor se le habrá inundado la casa, se le habrá caído algo adentro que tiene que salir a vivir afuera, en un tipo de mediagua, pensará alguno, ¿no? Bueno, no sé si alguien pensará así, pero pongámonos en el caso hipotético. ¿Por qué tendrán que vivir afuera? O sea, si vivir adentro es más cómodo. Realmente estar dentro de la casa, bien guarnecido, del frío y de todo, está bien. ¿Qué estarán haciendo un camping? No sé, esa será zona de picnic. ¿Qué estarán haciendo realmente estas personas? Pero nosotros, ¿cierto? Recordamos que el Eterno nos hizo morar por el desierto a nuestros antepasados. Y todo lo que tenemos se lo debemos a Él, ¿cierto? Él nos probó en un desierto donde habían serpientes, donde habían, ¿cómo se llama? Escorpiones, donde había incluso sequía, donde no había agua. Ahí nos mantuvo, nos sostuvo. Recordamos, ¿cierto? Que Él nos proveyó de todo realmente. Él es la fuente de nuestra salvación. Recordamos que el mundo en sí es temporal. Un día vivimos en un lugar que pensamos que es nuestra casa y nuestra morada, pero el día de mañana será nuestra morada. ¿Viviremos en un lugar para siempre? ¿Nuestras casas serán para siempre? ¿O somos también peregrinos de esta vida? Entonces, en estos días recordamos que no solamente el Eterno nos estableció, nos dio a lo mejor a muchos bendijo con un hogar, una casa, donde puedan morar, pero también recordamos, ¿cierto?, que no es todavía nuestro lugar final. Todavía es un intermedio para llegar al lugar final. Seguimos siendo peregrinos. Moramos en Sukkah para seguir entendiendo que somos como Abraham, peregrinos. Y como dice el libro de Hebreos, los padres de la fe, por la fe, ¿cierto?, hicieron todo lo que hicieron. Por la fe recibió el llamado a Abraham y salió de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que el Eterno le mostró. Por la fe creyeron que él enviaría y los bendeciría con un hijo. Por la fe, ¿cierto?, nuestros padres siguieron también el camino de Egipto. O sea, a Egipto. Descendieron allí, como les dijo a Jacob. Por la fe también salieron de Egipto. Por la fe se mantuvieron en la salida de Egipto, ¿cierto? Y por la fe se mantuvieron hasta ese entonces. Para hacernos entender a todos nosotros que también nuestras moradas son temporales. Y por la fe seguimos siendo peregrinos. Fe en la Torá, emuná, es prácticamente un sinónimo de peregrinaje, ¿cierto? De nuestro peregrinaje por este mundo. Pero por la fe ellos siguieron el camino del Eterno y se mantuvieron. Y si un día habitaron en un lugar y el otro día tuvieron que salir, por la fe lo hicieron. Por la fe nosotros también, en estos días, ¿cierto? Por la fe que tenemos en Él, es que reconocemos que todo viene de Él y salimos muchas veces de la comodidad de nuestro hogar para ponernos un poco en un lugar temporal, a la intemperie, quizás con más frío o más calor, dependiendo. Pero ahí estamos, ¿cierto? Por la fe. Por la fe. La fe la que nos mueve es lo que nos mantiene en nuestros refugios temporales. La fe. La fe. No podemos perder la fe, ¿cierto?, que tuvieron nuestros antepasados, porque ellos por la fe creyeron que verían la recompensa, que verían la promesa, que por la fe entrarían en la tierra prometida, que por la fe el Eterno les dijo que los iba a bendecir, y por la fe se mantuvieron hasta ahí, hasta que llegó la época de la cosecha. Y el Eterno los bendijo hasta que entraron en la tierra y se dieron cuenta, ya estamos aquí. Hasta que el Eterno cumplió, ¿cierto? Y vimos el cumplimiento. Pero nos mantuvimos, ¿cierto? Hasta ese entonces por la emuná, por la fe, por la confianza que tuvimos en Hashem. Y no podemos perderla. Ahora que ya estamos en la tierra, ahora que ya estamos cómodos, ahora que ya tenemos bendición, ahora que ya hemos tenido la bendición de los frutos de la cosecha de la tierra, no podemos perder ese enfoque de la emuná, la fe, que nos mantuvo hasta este día. Porque por la fe recibiremos
justicia y recompensa y veremos, ¿cierto?, la venida del Mesías. Cuando con fe perseveremos, cuando por la fe nos mantengamos, guardemos sus preceptos, mantengamos el testimonio de Yeshua y esperemos ansiosamente su venida por la emuná, porque llegará el día donde no será solamente una cosecha temporal de un año a otro, sino que vendrá una gran cosecha, ¿no? Una cosecha, como ya lo anunció Yeshua, que él necesitaría obreros, el Padre, porque vería una cosecha muy grande. No solamente de una temporada, sino de personas también, y de todas las naciones. Vendríamos como nosotros cosecha, como primicias de las naciones, de todos los países vendrían sus hijos y gente de las naciones para adorar delante de él. Una gran cosecha estamos esperando y anhelamos ante la venida del Mesías. Pero por la fe, año a año, perseguimos, ¿cierto?, este objetivo. Nos mantenemos, nos guardamos y no olvidamos quién nos tomó, de dónde salimos, quién nos mantuvo y nos sostuvo hasta este día. ¿Para qué? Para que con alegría, ¿cierto?, perseveremos, recordemos el motivo de nuestra esperanza, el motivo de nuestra fe, que aguardamos, ¿cierto?, su venida, que sea pronto y en nuestros días. Que el Eterno les bendiga a todos. Hag Sukkot Sameach, Modim Lesimcha, Hagim Usmanim, Lesazon. Shalom.